Entonces, de estos 24 voltios, va a pasar la corriente para llegar hasta tierra, ¿no? Va a pasar la corriente para llegar hasta tierra. Pregunta, eh, ¿dónde está el amperímetro? Ahí te mide cantidad de corriente. ¿Qué cantidad de corriente te mide? 500 Ya. miliamperios. Entonces, si por ahí pasa 500 miliamperios, ¿cuántos miliamperios pasa por ese punto rojo que estoy dibujando? Correcto, porque es la misma recta, ¿no? Igual Es la 500 misma miliamperios recta. también. Entonces, hasta el final va a llegar ¿cuánto? 500 miliamperios. ¿Ya? Muy bien. Listo. Quería confirmar eso. Entonces, si por ahí pasan 500 miliamperios, ojo, si pasa 500 miliamperios, entonces, entonces, cada resistencia tiene 12 ohmios, ¿no? No sabes cuánto tiene resistencia 3, pero sí sabes resistencia 4, resistencia 2, resistencia 1, ¿no? Vamos a la pregunta, después de haber visto el circuito. ¿Cuál es la caída de voltaje en R4? ¿Dónde está R4? R4 está acá, ¿no? ¿Cuál es su caída de voltaje? ¿Cómo calculo? La caída de voltaje. ¿Cómo es el voltaje en 4? Voltaje en 4 es igual, correcto. La Entonces 500, ¿no? intensidad por resistencia sería 500 miliamperios, ¿por cuánto? Por 4. ¿Cuánto sale? 4. 2000 miliamperios 2000. por ohmios, ¿no? Pero miliamperios por ohmios sale 2 ohmios. 2 voltios, 2 voltas. 2 ¿no? voltios. 2 voltios. Ok, sale 2 voltios. ¿Listo? Así de simple. Ya, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? ¿Cuál es la resistencia total? A ver, ¿quién calcula? A ver, muchachos, ¿cuánto saldría la resistencia total? RT. 42 ohmios. 42 ohmios. 38 ¿Cuánto? sale. Sale Es 24 entre 500 miliamperios. 48, ¿no? Correcto. Entonces, resistencia total sale De 48. 48. Muy bien, 48. Ya, ok. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la caída de voltaje en R1? ¿Cuál es la caída de voltaje en ese punto? 6 voltios. Multiplico 500 6 voltios. miliamperios por 12, ¿no? Correcto. Entonces, 6 voltios, ¿no? Voltaje en 1 es igual a 6 voltios. Muy bien, muy bien. 12 por 500 miliamperios, 6 voltios. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la caída de voltaje del interruptor S1? En S1, ¿cuál es la caída de voltaje? 24. 24. Para que exista caída de voltaje, ¿qué tiene que existir? Corriente y resistencia.
¿no? Tiene corriente, va a pasar por corriente por Una S1. resistencia. Sí pasaría, ¿no? 12 voltios pasa por S1. 24 voltios. 24 voltios. ¿Pasa con 24 voltios? A ver, voltaje, otra vez, miren. Voltaje es igual a I por R. Ya, eso ya sabemos ya, ¿no? Ya sabemos. Solamente para aclarar, ¿no? Ok, entonces, el voltaje S1, voltaje voy a poner en S1, es igual a la corriente. ¿Cuánto es la corriente? ¿Eso lo sabemos o no? ¿Cuánto es la corriente? Correcto, 500 miliamperios. 500 miliamperios. ¿Y la resistencia cuánto es? ¿Cuánto es la resistencia en S1? Está cerrado, ¿no? Obviamente, está cerrado. La suma de todo, Sí. No existiría esa resistencia, la suma de sería toda la resistencia cero, sería entonces. ¿no? Cero. Entonces, ¿cuánto sería el Ah, voltaje en S1? ¿Cuánto? Cero. ¿Bien? Está claro, ¿no? Entonces, el voltaje en S1 sería cero. Cero, ¿no? Porque una resistencia se dibuja con esa, con su simbología o tendría que ser un componente, una bobina, ¿no? Y habría que calcular la resistencia. No, pero en este caso es solamente un cable, ¿no? Y si es solamente un cable, entonces la caída sería mínima, que no habría voltaje, ¿ya? Ok. Más, ¿cuál es la caída de voltaje en R3? En R3, ¿cuál sería la caída de voltaje? Mm, 4 voltios. 4 voltios. Ya, ok. 4 voltios. ¿Cómo saco? Mira, la caída de voltaje en R1 es 500 por 12. ¿Cuánto es? 6. La caída de R2, 500 por 24. 6 más 12, perdón, 12. ¿No? Ok, 12 más 6, 18. Ahí ya van 18. La caída en R4 sería 500 por Ah, 4. ¿Cuánto es? 2. ¿No? Entonces 2 más 12, 2 más 12, 14. 14 más 6, 20. ¿Cuánto falta para 24? ¿Falta? ¿No? ¿Correcto? Listo. Ok. 4. Entonces, vamos al siguiente. ¿Cuál, ¿Cuál será la lectura si se pone un voltímetro en R2? ¿Cuál es la lectura si pongo un voltímetro en R2? ¿Cuánto es el voltaje en este punto? En R2. ¿Cuál sería la caída para R2? ¿Cuánto? 24 por 500 igual a 12. A 12. 18. Muy bien. 12. ¿No? Entonces, voltaje en R2 es igual a 500 miliamperios
Y ese número lo voy a multiplicar por ¿quién? La resistencia. ¿Y cuánto me sale la resistencia en ese punto? 24 ohmios, ¿no? Y el producto de eso va a ser 12 voltios. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Esto es en serie. Ah, ok. Si hicieron en serie, ya, pues, paralelo, ya. Ya, ustedes mismos son. Listo, acá tengo la aplicación ya del paralelo. Ya reconocen cada uno. En esta ocasión hay una batería de 12 voltios y las resistencias se muestran ahí, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es la caída de voltaje en R3? ¿El voltaje en R3 cuál sería? ¿Cuánto? Pero este es el punto. Y ese punto es lo mismo que acá. Es lo mismo, es lo mismo. El otro punto se conecta a tierra y el otro punto se conecta a tierra. Ah, entonces esos puntos están en paralelo. Como están en paralelo, entonces del punto rojo a tierra, ¿cuántos voltios hay? El punto rojo a tierra, 12 voltios. Ah, entonces de este punto rojo a tierra, ¿cuánto dijiste que hay? 12. ¿Cuánto me dijiste que hay de ese punto a tierra? 12, pues. Entonces ya, para qué me hago problemas? 12 de frente. 12. De la misma 12. forma, para el otro punto, ¿no? Porque este también sigue siendo el mismo punto rojo, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Y este sigue siendo el mismo punto rojo. Todos los puntos rojos hasta tierra son 12 voltios. Ah, no me hago problema, güey. Voltaje en R3, 12. Voltaje en R2, 12. Voltaje en R1, 12. De frente. Sin pensar mucho. Ya, de frente. Listo. Ah, entonces ya tengo la respuesta 1. Respuesta 2. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? ¿Cuánto es la resistencia total? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se calcula? A ver, vamos a hacer, mira, 1 entre resistencia total. ¿Cuánto es resistencia total? Vamos a calcular. Es igual. 1 entre R1. Después, ¿qué más? ¿Qué hago? Díganme, muchachos. ¿Más quién? 1 correcto. 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Ah, entonces 1 mira, sobre R2 más 1 sobre toda esta R3. suma va a sacar un total, ¿no? Que es igual a mm, mm, 1 sobre a 13. ver, a ver cómo hacemos. Mejor lo borro esto, este ladito lo borro. Ya, ahora sí. Ya, listo, entonces ya estamos otra vez con la pluma. 1 sobre R total. Ya, 1 sobre R total. Voy a poner abajo mejor, ya. Estoy escribiendo con el mouse nomás, por eso está. Ya, 1 sobre R1 es un tercio, ¿no? Un tercio. ¿Más quién? 1 sobre R2 es un cuarto, ¿no? ¿Más quién? 1 sobre R3, ¿cuánto es? Un sexto, ¿no? Entonces esto ustedes ya dominan ya. Máximo común divisor creo que es 12. No es, bueno. Ya, 12 entre 3, 4, entonces arriba va un 4. 12 entre 4, 3, entonces le sumo un 3. 12 entre 6, 2, entonces le sumo un 2, ¿no? Entonces en la parte superior, ¿cuánto va? 7 más 2, 9, dividido entre 12.
Eso significa de que RT es igual a qué? RT es igual a 12 novenos, ¿no? 12 novenos. 12 novenos. Es lo mismo que 4 tercios, ¿no? No, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ah, entonces, esa es la resistencia, ¿no? 12 novenos o 4 tercios. Cuatro Listo. tercios. No hay dudas acá, ¿no? Sí. Sí está fácil, ¿no? Hay que practicarlo nomás, ya, si por ahí me mareo, ¿no? Pero estamos bien, estamos tranquilos. Listo, ahora, ¿cuál es la caída de voltaje en R1? Ah, eso ya sabes, pe. ¿Cuánto es caída de voltaje en R1? Ya, papaya. ¿Qué corriente fluye a través de R3? Ay, 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 acá. 12, ¿Qué corriente fluye 12 por R3? voltios. ¿Cuánto es? La corriente en 3. ¿Cómo era? Vol Sí, sí, pero la corriente, no dice la tensión, no la 12 corriente, ¿no? voltios. ¿Cómo era la corriente? Corriente de 3 es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia, ¿te acuerdas? ¿Cuánto es el voltaje? Ah, por eso me dijiste 12, ¿no? Ya. Ok, listo. Resistencia. 12 sobre cuánto? Sobre la 12 sobre 6. Entonces, ¿cuánto sale la corriente 3? 2. Ya, listo. sobre Ya, 6. ya está. Sale Ya. Entonces, la corriente 3, la 2. corriente 3 sale 2 amperios. ¿Cuál es la corriente total del circuito? Uy, la corriente total. Ah, ya. Entonces, por acá yo sé de que va, ya calculé, ¿no? 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto fluye por acá? ¿Cuánto? ¿Cuánto es corriente? Dígame, de frente ya, vamos. 12 entre 4, 3, ¿no? 3 de corriente. ¿Y cuánto fluye por acá? 3. 3. 4, ¿no? Porque es 12 voltios entre 3 3. ohmios, 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto fluye de corriente 4. total? Correcto. La suma. Sí, correcto. Es como si fuera un río que está alimentando, ¿no? Desde 9. esa parte que estoy dibujando, Suma, ¿no? mira, un río. Sí. Y ese río se reparte por diferentes cañerías, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O riachuelos, ¿no? Pero la suma de toda la corriente de agua de esos riachuelos es la corriente principal, ¿no? Inicial. Por eso esa corriente inicial es la suma de 4 más 3 más 2. ¿Ya? Sé que ustedes saben, ¿no? Pero ya, solamente para conversar un ratito, ¿ya? Ya. ¿Cuál es la corriente total del circuito? Ya sé, ya. 9, ¿no? 9, 9. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál será la lectura si se pone un voltímetro en R2? Uy, uy, uy. Ya. Si no hacen esta, ya, pues, ya. ¿Cuánto sería la caída en R2? Ay, ay, ay. Están finos ya, finos, finos. Muy bien, muy bien. Ahora, 12, listo. profe. Ahora estamos acá. Aplicación serie y paralelo, ¿no? Lo que hemos visto antes, ¿no? Serie y paralelo. Primera pregunta, ¿cuál es la resistencia total del circuito? ¿Cómo calculo resistencia total? Acá tenemos un circuito en paralelo, ¿no? Primero, 6 y 3. Ah, entonces, mira, esa resistencia, vamos a llamarle resistencia A. Esta resistencia A, 1 entre resistencia A sería, ¿no? ¿Es igual a qué? Es igual 1 entre, ¿cuánto? Díganme. Más
Listo, entonces si sumo ahí, 1 entre entonces acá 6 tendría 6, 6 CTR entre 6, más 1 más 1 entre 3 3. entre 3, 2 por 1, 2, ¿no? ¿Cuánto sería? 3 sextos, que es lo mismo que un medio. Un medio, ¿no? Un medio, ¿no? Ya, pero eso es igual a 1 un entre tercio. RA. Ah, entonces, ¿cuánto es RA? Bien. Correcto, RA es igual a 2. Listo, esta RA es igual a 2. Ya, ok. Ok. Entonces, si RA es igual a 2, si esto que estoy marcando a 2, ¿cuánto es la resistencia total? Resistencia total sería la suma, ¿no? De 2 más cuánto? Más 6, ¿no? De 2 más 6. Entonces, 2 más 6, 8. ¿cuánto es? 8. Ya, 2 más 6 es 8. Listo, entonces ya. ¿Cuál es la resistencia total de circuito? 8 de frente. ¿Cuál es la caída de voltaje de R3? Caída de voltaje de R3. ¿Cómo podemos calcular eso? ¿Mm? Otra vez, voltaje es igual a I por R, ¿no? I por R. No, el voltaje es de la batería y la batería ¿cuánto tiene? Tiene 24 voltios, ¿no? Entonces 24 es igual a la corriente, no sé cuánto es la corriente, pero sí sé la resistencia total, ¿no? ¿Cuánto es resistencia total? 8. Ya, si resistencia total es 8, entonces ¿cuánto sale I? ¿Cuánto sale? Correcto. Entonces I es 3. Ya, I es 3. Entonces la corriente que pasa por acá es 3. 3. Ya, I es igual a 3. Entonces, pregunta, ¿cuánto es la caída de voltaje en R3? Si I es 3, ¿cuánto es la caída de voltaje de R3? 18, ¿no? Entonces, voltaje en 3 es la corriente 3 multiplicado por quién? 8. Por la resistencia, 6. 18, ¿no? 18. 18. Listo, ahí está, 18. ¿Cuál es la caída de voltaje en R1? Caída de voltaje en R1. Mm, ¿Cómo hacemos acá? Miren, la corriente que entra, ¿de cuánto es? De 3. ¿No? Entonces, esa corriente va a entrar y va, ¿dónde prefiere ir? ¿Por R1 o por R2? Porque tiene menos Es resistencia, ¿no? 24. Ya. Entonces, prefiere ir por R2 antes por R1. Pero ¿cómo es la relación de ellos? Por La R2. relación de esa resistencia es de 1 a 2. Porque mientras R2 es 3, R1 es el doble, es 6. Ah, entonces voy a traer la corriente y lo voy a repartir en esa proporción. Si acá arriba se va 1, 1, acá abajo se va a ir el doble, 2, ¿no? Entonces, si arriba se va 1,
abajo se va a ir el doble, 2. ¿Por qué? Porque tiene menos resistencia en la mitad. Ah, ya. Pero si la corriente es 3, por arriba se va 1 amperio y por abajo se da 2 amperios. Si la corriente fuera 6, por arriba se va 1 por 2, 2 amperios, y abajo 2 por 3, 2 por 2, 4, ¿no? Entonces 4 más 2, 6. Entonces nosotros nos quedamos con esto. Por abajo se da 2 amperios y por arriba 1 amperio. La pregunta era, ¿cuál es la caída de voltaje en R1? En R1, ¿cuál sería la caída de voltaje? Sí. Sí. Otra forma de 6. verlo, otra forma de ver esto, mira, ¿cuánto hemos dicho que había de caída de voltaje en la caída de voltaje en R3? ¿Cuánto era? 18. De 18, si la alimentación es 24, ¿cuánto falta para 18? Perdón, es al revés, ¿no? Si la 18. alimentación es 24, ya van 18. ¿Cuánto falta para llegar a 24? Ya van 18. 6, ¿no? Es la diferencia, que es justamente ese punto inicial y el punto final, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, 6. Muy bien. Justo lo que hemos escrito. ¿Qué corriente fluye a través de 6. R3? La corriente que va a través de R3. Ya hemos hallado, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2, ¿no? 2 era. Mira, 2. La corriente de alimentación es, la alimentación es 3. Solamente que 1 amperio se va por R1 y 2 amperos se va por R3. 3. Está Y preguntando por R3. R2. ¿Cuánto es corriente? El I es igual a 2. ¿Sí? R3 o ¿Vamos bien o R2. no? Ya, muy bien. Listo, entonces, ¿cuál es la corriente total del circuito? La corriente total ya lo calculamos, ¿no? ¿Cuánto es? 6. Sí, profe. Muy bien. Y así, colorín colorado, se ha acabado todo el tema de circuito. ¿Ya? Entonces, antes de pasar al siguiente tema, un 3. pequeño test. ¿Ya? Un pequeño test. ¿Ya? Entonces, acá tenemos 20 minutos más. ¿Ya? Lo que dure, que debe ser unos 5 minutos. A ver, no, mucho, ¿no? A ver. 10, en 10 minutos nos vemos. El examen lo deben hacer en 5 minutos y 5 minutos tienen ahí para lavarse las manos y caminar un poco. ¿Ya? En 10 minutos nos vemos. Ahorita voy a habilitar el... Muy bien, entonces, componentes electrónicos. Un sensor. ¿Qué cosa es un sensor? Un sensor es un componente que va a detectar fenómenos físicos.
¿no? Para convertirlos en señal eléctrica, ¿no? ¿Qué tipo de fenómenos físicos? Lo hemos mencionado durante la mañana. Fenómenos de características de temperatura, ¿qué más? Movimiento, Ve- Movimiento, velocidad, 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 altura. altura también, niveles, ¿no? A eso te refieres. Niveles, ¿no? Entonces, existen diferentes parámetros físicos, los cuales son detectados, que son magnitudes físicas, ¿no? Los cuales son detectados por este componente, este sensor. Y lo que hace el sensor es enviar una señal. Transforman esa magnitud física en una señal eléctrica, ¿no? Y esa señal eléctrica finalmente lo recepciona un componente que puede ser un computador, puede ser un procesador, ¿no? La señal eléctrica te va a dar una referencia de cómo está variando la magnitud física. Ok. Y muchas veces, no siempre, muchas veces este sensor tiene una fuente de alimentación. Muchas veces, ¿no? Aunque hay algunos sensores que no funcionan con fuente de alimentación. Pero bueno, es así como funcionan estos sensores, ¿ya? O los sensores. Muy bien. Eh, entonces, lo que mencionamos, parámetros de presión, temperatura, nivel, flujo, posición, todos ellos sirven de referencia física, de referencia como parámetros físicos, y, y eso, ¿quién lo va a detectar? Ya lo dijimos, lo va a detectar los sensores, los interruptores, los sender, ¿no? Eso lo van a detectar. ¿Ya? ¿Y para qué lo van a detectar? Para transformarlas en energía eléctrica o una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica lo van a enviar a quién? A un EQ, ¿no? O un SM, ¿no? O a un dispositivo de control, ¿no? ¿Y para qué lo quiere? Para transformar esas señales en esas señales que se llaman señales de entrada, señales de salida. Y esa señal de salida, ¿qué cosa va a hacer? Esa señal de salida lo que va a hacer es generar movimientos o accionar actuadores como solenoide, relé, medidores, lámparas, bocinas, eh, diferentes instrumentos o bobinas, energizar bobinas para generar movimiento a actuadores. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos de señales de entrada y señales de salida, ¿no? Estas señales de entrada y salida son con las que trabaja el SM. Los sensores según el tipo de alimentación, es decir, eh, los sensores los puedes categorizar como sensores activos o sensores pasivos, ¿ya? Por la alimentación. ¿Ya? Sensores activos o sensores pasivos. Si hablas de sensores activos pueden ser dos tipos, o analógicos o digitales. Pero si hablas de sensores pasivos, vas a hablar solamente de sensores analógicos. ¿Listo? A ver, tenemos que empezar a conocerlos de esta forma, ¿no? Según su alimentación, que puede ser activos o pueden ser pasivos, ¿no? Y si son activos, son analógicos o digitales. Pero si son pasivos, son solamente analógicos. ¿Ya? ¿Tenemos preguntas acá?
Estamos entrando al tema de sensores, estimados. ¿Hay dudas? Y yo te digo de que yo tengo, en estos momentos tengo un sensor digital. ¿Qué me dices? Activo. Necesariamente es un sensor activo. Y yo te digo, no, es un sensor digital pasivo. ¿Tú qué me dirías? Me tendría que decir, no, si es un digital, entonces es un sensor activo. Ahora, si me dices de que, si yo te digo que acá tengo un sensor pasivo, ¿tú qué me puedes decir? Que es analógico solamente. Que necesariamente ese sensor pasivo es analógico. ¿Y cómo es un sensor analógico? Un sensor analógico es un sensor cuya señal crece de forma progresiva, ¿ya? Cuya señal crece, eh, cuya señal crece de forma proporcional, ¿sí? Y un activo es un tipo apagado prendido, así. Alto voltaje, bajo voltaje, así. Así funciona un activo. Perdón, un digital. Pero un analógico no. ¿No? Un analógico tiene esa característica, esa curva sinusoidal que sube y baja. Ya, ese es un tipo de sensor analógico, ¿no? Y un digital, no, pues no, un digital tiene unas ondas cuadradas, ¿correcto? Ya, entonces ahí empiezo a diferenciar. Mira, aquí por ejemplo. Mira, lo de la izquierda, ¿qué cosa es? Un sensor analógico. Analógico, Y lo de la derecha, digital, por las ondas cuadradas. ondas cuadradas, ¿no? Entonces es un digital. Ya, mira, ya voy discriminando de esa forma, mira. Y eso tiene que quedar para mí siempre. Ya, entonces, acá tengo sensores analógicos como sensores digitales. Ahora, los sensores digitales, si bien es cierto, mira, siempre son de ondas cuadradas, también puedes decir eh, que el ciclo puede variar, ¿no? Según el ancho de banda. ¿Ya? Según el ancho de banda va a cambiar. Estimados, un ratito, por favor. Dato y arriba. Ya, entonces, eh, mm, mm, eso, eso se llama ancho de banda. A ver, creo que para que se vea el pulsor, listo, láser. Entonces, mira, este ancho de banda va a variar, va a estar variando, ¿no? Pero sin embargo, esa forma cuadrada siempre se mantiene. Ya, cuando la señal es constante, entonces este ancho de banda va a ser más prolongado. Se ancha ese lado se va a hacer más ancho y este lado inferior se va a hacer más angosto. Pero siempre el ciclo va a ser constante. ¿Ya? El ciclo, es decir, el periodo de subir y bajar va a ser constante. Solamente que un lado se va a hinchar y el otro lado se va a poner más angosto. ¿Ya? Eso sucede en este tipo de ondas. Ya, mira, y aquí lo podemos ver más claro todavía. Lo vas a ver más claro, eso que hemos mencionado antes. Mira, hablamos de sensores pasivos y sensores activos. Mira, cuando hablamos de sensores pasivos, tú me has dicho que necesariamente hablamos de qué? De sensores analógicos, ¿no? Pero cuando hablamos de sensores activos, hablamos de dos tipos de sensores, sensores digitales o sensores analógicos. Y mira, eh, otra diferencia es esta, mira, los sensores pasivos no requieren alimentación.
Ah, ¿te acuerdas lo que dijimos al inicio? De que algunos sensores podrían no tener alimentación. Eso se llaman sensores pasivos. Es decir, tiene solamente dos cables. No tiene tres cables, solamente tiene dos cables. ¿Ya? ¿Cuáles son los cables? Los cables son de señal y tierra, nada más. Mientras que los sensores activos no. Ahorita nos concentramos solamente en los pasivos. ¿Ya? Entonces, mira, los sensores pasivos, uno, no requiere alimentación. Dos, tiene dos cables, dos contactos. Y tres, esos contactos son señal y tierra. Nada más. No me complico más. Y este tipo de sensores pasivos solamente son analógicos. Nada más. ¿Está claro? El profe. Ahora nos vamos al otro lado. Mira, ahora nos vamos al otro lado. Pero sin embargo, hay otro tipo de sensores que se llaman sensores activos. Características de estos sensores. Ya, uno, requiere alimentación. Necesariamente requiere alimentación. ¿Te acuerdas cómo era el otro, no? El otro no requería alimentación. Este sí requiere alimentación. Entonces, si requiere alimentación, ¿qué cosa va a tener? Un contacto más. Es decir, un cable más. ¿Está bien? Entonces, si es un sensor y tiene tres cables, ¿de qué sensor estoy hablando? Activo. De un activo. Si tiene dos cables, Activo. de un pasivo. ¿Listo? Ah, además, como tiene tres cables, ¿qué en particular son esos cables? Mira, uno es alimentación, después tierra y después señal. Ah, ahí están los tres cables. Sin embargo, el otro no tenía alimentación, por eso solamente tenía señal y tierra. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más allá. Estos sensores activos ya hemos dicho que los podemos ver de dos formas, ¿no? O de dos tipos, como sensores digitales o sensores analógicos. Si fueran sensores digitales, ojo, si fueran sensores digitales, estos sensores digitales tienen una alimentación de 5 voltios y la señal varía más o menos de 0.2 a 4.8 voltios, en ese rango, ya de 0.2 a 4.8. No llega a 5 voltios, solamente hasta 4.8. Es su rango de trabajo, ¿correcto? Listo. Eso es respecto a los digitales. Los sensores analógicos, no, los sensores analógicos, ¿cómo trabajan? Tienen una alimentación de 8, 12 o 24 voltios, ¿no? Además trabajan con una señal PWM, ¿no? PWM. ¿Qué significa PWM? Pulso de ancho modulado, ¿ya? Un pulso de ancho modulado. Eso es PWM. Entonces se va a modular el ancho, ¿no? Lo que estábamos explicando hace rato, ¿no? De las ondas cuadradas, ¿no? De acuerdo a los pulsos. Cuando el pulso es grande, entonces el ancho de banda va a incrementarse más. Y cuando el pulso es bajo, es rápido, entonces el ancho de banda es pequeño. ¿Ya? Listo. Entonces, una cosa más que te va a ayudar mucho. Mira, ves que sensores digitales trabajan con cuánto? Con 5 voltios, ¿no? Y sensores analógicos con más. Mira, los sensores analógicos trabajan con más voltaje. ¿Por qué? Porque están trabajando con la batería. Ah, su alimentación es la batería. Y sensores digitales, no. ¿Quién es su alimentación? Su alimentación es una computadora, un SM, un EQ. Su alimentación es un EQ. ¿Correcto? Entonces ya Sí, vemos la profe. diferencia entre sensores digitales y sensores analógicos. Preguntas acá, estimados, preguntas.
¿Tenemos preguntas o no? ¿Cómo puedo saber con qué sensor estoy trabajando? ¿Es digital o analógico? Ya, ok. En primer lugar, cuenta el número de cables. Si tienes tres cables, ¿de qué estás hablando? Un sensor activo. Ya, ok. Después, ¿cómo puedes detectar si es digital o analógico? Viendo el voltaje. Si tiene 8 voltios, ¿de qué hablas? Analógico. Y si tiene 5 voltios, Táctico activo. ujú, Es digital. digital, correcto, ¿no? Y si tiene 5 voltios, ¿está trabajando con qué voltaje? ¿De la batería o del SM? LSM. Correcto. Entonces, los sensores digitales trabajan con el SM y los sensores analógicos están trabajando con una batería. ¿Está bien? Es Ya, listo, entonces este cuadrito te va a ayudar mucho, ¿no? A simplificar este tema de sensores. Ya, ojo, tampoco es la respuesta absoluta, pero en gran parte te va a ayudar. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces continuamos. Mira, en los sensores vamos a tener diferentes fallas, ¿no? Como por ejemplo, te va a salir un FMI 03, FMI 04, 05, 06 o 08. ¿Qué significa? Esos son los modos de falla, ¿no? Modo de falla. FMI es voltaje sobre lo normal, entonces existe más voltaje de lo que debería existir. El 0,3. 0,4 significa que el voltaje es menos de lo que debería existir. ¿Ya? El 0,5 son corrientes menos de lo que debería existir y el 0,6 son corrientes más elevadas de lo que debería existir. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me va a decir la computadora. La computadora de frente me dice eso. ¿Sabes qué? Código FMI. Ah, y tú lo tienes que interpretar. ¿Ya? Y si sale el FMI 08, significa que existe anormalidad en el pulso de ancho o la frecuencia. Hay una falla, ¿no? Entonces la computadora en sí te está diciendo qué sensor está fallando. Y tú vas y analizas, ¿no? Para chequear de qué se trata. ¿Correcto? ¿Dudas? Sí, profe, eso ha venido en el parcial 3, recién estamos tocándolo. Ah, ¿ha venido el 3? Sí. Ya, Sí, profe, por eso está tranca. algo tenía que caer. Ya, muchachos, escucha, qué raro. Ya, bueno, listo. Vamos a aclarar, ¿ya? Y vamos a aclarar y vamos a ver cómo podemos hacer, ¿ya? Entonces, FMI. Ahí está el significado de los FMI. Ahora, mira, ¿te acuerdas qué cosa era FMI 03 y FMI 04? Lo que figura ahí. ¿Te acuerdas qué cosa era FMI 03 y 04? ¿Quién se acuerda? FMI 03 es voltaje sobre lo normal Correcto. 04. y el 04 es voltaje bajo lo normal. Correcto. Bajo lo normal, sí. ¿Y quién te indica eso? ¿Te da esas señales de alerta? La SM. Correcto, el SM, ¿no? El computador. Muy bien. Ahora, mira, esta tablita también te va a dar, te va a ayudar a entender bastante el funcionamiento de los sensores. Hemos dicho que el sensor tiene un rango de trabajo desde ¿cuánto? Desde 0,2 hasta ¿cuánto? 4.2. Hasta 4,8, ¿no? 4,8. ¿No? Ah, entonces, ¿qué tipo de sensor es este? Activo, ¿no?
digital, Eh, puede ser Análogo activo. digital o analógico, ¿no? Pero es un sensor activo. Ya, es un sensor activo. Ya, a ver, veamos más, veamos más. Miren, estimados, miren, más o menos, cuando la temperatura, este es un sensor de temperatura, para empezar. Más o menos cuando el sistema esté en 63 grados centígrados, el sensor va a convertir esos 63 grados en voltaje, ¿no? ¿Y cuánto de voltaje va a enviar más o menos al SM? ¿Cuánto? 2,8, ¿no? Ya, entonces, mira, la señal va a generar un voltaje de 2,8 voltios. ¿Y qué va a entender el SM? Entonces está más o menos a 63 grados centígrados. ¿Correcto? Listo, entonces, mira, el sistema puede calentar, 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 calentar. Mira, y cuando ya llega a 107 grados centígrados, ¿cuánto de voltaje va a enviar? Va a generar 4.2. 4,2. Y mira, date cuenta de que aquí ya llegó a cuánto, a 107 grados centígrados. Y más, ¿tú crees que pueda llegar a 4,3, 4,4, 4,5? No va a llegar, ¿no? No va a llegar. ¿Por qué? Porque inmediatamente, ¿qué pasa con el motor? Se derratea, se activa el shutdown, se activa el shutdown, se apaga el motor. Entonces, mira, más de este rango no trabaja. ¿Te das cuenta? Ya inmediatamente le manda una señal al SM y para proteger al motor, porque si sigue trabajando así, simplemente se va a destruir el motor. Para protegerse derratea, ¿no? Existe derrateo. Entonces, mira, eso es lo que hace, estimado. Más de 4,2 no, a pesar de que puede llegar hasta 4,8, pero ya no trabaja ya, porque no es real, es algo irreal. Puede trabajar, pero no es real, no existe tanta temperatura dentro del sistema. Entonces, ¿qué cosa quiero llegar? Mira, de que, eh, de que el voltaje de alimentación a ese sensor, ¿te acuerdas de cuánto era? Lo dijimos bien antes, de 5 voltios, ¿no? ¿Sí? 5 voltios. Entonces, Sí, no cuando, llega a 4.8, dijo. claro, mayor a 4,8, ¿no? Era 5 voltios la alimentación. A ver, vamos a ver. Mira, la alimentación, ¿cuánto era? 5 voltios, ¿no? 5 voltios. Mira, entonces, esos 5 voltios significa de que hay alto voltaje, muy, muy, muy alto voltaje, y está mal. Algo está mal ahí. Pero no es por falla del motor. No es porque el motor esté muy caliente, date cuenta, mira. ¿Por qué es? Porque es ilógico que pueda llegar a 5 voltios o que pueda llegar a 4,8. También es difícil, ¿no? Es ilógico. No es algo que pueda suceder realmente. Entonces, ¿qué alarma te bota el SM? ¿Qué alarma te bota? FMI 3. Claro, entonces tú dices, existe voltaje sobre lo normal. ¿Ya? Así es como interpretas. Y lo mismo ocurre cuando se empieza a enfriar, ¿no? Si te bota menos de 0,2 voltios, entonces te bota FMI, porque ya no es real, ya es una falla, ya no es una falla del equipo, sino es una falla eléctrica, ¿no? Y te manda FMI 04. Listo, entonces es eso. Ahora mira,
Llegamos acá. Vamos a aprender a evaluar, ¿ya? Evaluar estos sensores. ¿Ok? Entonces, atención acá. Mira, para la evaluación de estos sensores. Mira, evaluación de estos sensores. Acá voy a cambiar de...